Vamos a comenzar a hablar de la articulación de la rodilla. Bueno, pues en esta vamos a tener muchas estructuras que pueden presentar daños, como por ejemplo los meniscos, los ligamentos, su cápsula, entre otras, las partes óseas. Y parte de los síntomas que los pacientes van a referir son dolor, hinchazón articular, limitación para realizar algún tipo de movimiento, sensación de fallo, algún tipo de crujido o crepitación o algún tipo de rozadura entre las partes involucradas. También pueden mencionar que sienten como que la rodilla les falla, o sea que no funge como tal para estar de pie y se vence la articulación. En el interrogatorio que le vamos a realizar al paciente, vamos a tomar en cuenta desde cuándo presenta el dolor, qué tan fuerte es, qué tipo de dolor siente, qué tipo de trabajo tiene o qué tipo de actividades realiza. Y en la inspección vamos a tomar en consideración no solo la articulación de la rodilla, más bien toda la extremidad como tal. Y vamos a tener variantes en la forma de la extremidad, llamados valgo. El ordinario es el valgo fisiológico que se nos indica con la letra A en la figura, pero se nos pueden presentar otros. Por ejemplo, el genu valgum, que está representado con la letra C y se asemeja a las extremidades como a la letra X. O el genu varum, que es como si el paciente trajera un aro en medio de las rodillas que le impiden juntarlas. Eso es respecto a un lado a otro. Pero de adelante a atrás tenemos el genu recurvatum, que es como si el paciente tuviera las rodillas muy hacia atrás y se formara una especie de S, o el genuflexum, que es como si fuese incapaz de flexionarlas lo suficiente, o no, más bien de extenderlas y las trajera constantemente flexionadas. Y también si recordamos en ocasiones los pacientes, bueno, las personas podemos presentar diferencias respecto al tamaño de la extremidad. Y si la diferencia de una extremidad a otra es mayor a 2 centímetros, pues obviamente esta requiere tratamiento especial, ortopédico, como en el caso de las personas que traen zapatos con una suela más grande que otra. Y también vamos a tomar en cuenta el resto del cuerpo como posible factor detonante de estas alteraciones. Un tipo de enfermedad que se nos puede presentar que va a hacer que el paciente con el paso del tiempo presente deformidades es la obesidad. Y pues obviamente otros malos hábitos. Respecto a la hinchazón de la rodilla, esta pues es muy variada y el agrandamiento o la presencia de bultos alrededor de la rodilla tiene bastantes razones. Por ejemplo, podemos presentar edema periarticular, engrosamiento en el sinovial o la cápsula, algún tipo de derrame seroso o algún tipo de proliferación ósea. Por ejemplo, en la parte anterior y baja de la articulación de la rodilla tenemos el síndrome de Osgood-Scharlet, que este es un engrosamiento en la parte superior de la tibia. También tenemos el quiste de menisco, que este se nos puede presentar en la parte lateral de la rodilla, como se nos muestra en la imagen, ¿verdad? Que es como una especie de abultamiento, como si el menisco estuviese herniado. También tenemos el higrosoma, que este va a ser una tumefacción globulosa, redondeada, puede ser blanda o dura, y también se va a encontrar en la parte anterior de la rodilla. Y en caso de que esta presente infección, se nos va a convertir en una brucitis. Y si tomamos a consideración que ambos, el síndrome de Osgood-Scharlet y el higrosoma, son abultamientos en la parte anterior, la diferencia es que uno es mucho más generalizado, o sea, el higrosoma, y el otro es más pequeño, más localizado, que es el síndrome de Osgood.
Y en pacientes obesos vamos a observar que la rodilla va a comenzar a deformarse, el contorno va a estar desfigurado, tienden a presentar varices y el tipo de edema que van a presentar, o sea, la inflamación o la hinchazón, va a ser del tipo duro. Y en la parte posterior de la rodilla, o sea, en el hueco popliteo, también vamos a presentar distintos tipos de abultamientos, como lo es el quiste de Baker, algún tipo de herniación en las arterias, o sea, los aneurismas, un neurinoma, algún tipo de adenopatía o algún tipo de tumoración en las partes duras, o sea, los huesos. Y pues aquí lo podemos ver en la imagen, el quiste de Baker muy diferenciado. Y esta imagen resume las partes de la rodilla en las que podemos identificar distintas patologías. Por ejemplo, si es por debajo de la rodilla y obviamente en la parte anterior, estamos hablando de posiblemente, ¿verdad? El síndrome de Osgood-Scharlett. Pero si es en la parte medial o lateral de la rodilla, estamos hablando de algún quiste, de alguna ruptura por parte de los meniscos. Y también si estamos hablando en la parte central de la rodilla, puede ser alguna brucitis, que ya la mencionamos, ¿verdad? Y si es nuevamente en la parte central, pero ahora en la parte posterior, podemos hablar de el quiste de Baker. En la palpación, principalmente en la piel, vamos a diferenciar algún tipo de cambio en la temperatura del paciente, el edema, obviamente, y en caso de que el paciente muestre algún tipo de sensibilidad al contacto. Como ya lo habíamos mencionado antes, en caso de que el paciente presente diferencias de temperatura, pudiéramos estar hablando de algún tipo de obstrucción vascular o de infección. También de la tonicidad del cuádriceps, que como lo podemos ver en imagen, recordando un poco, consta de 4 músculos, el recto femoral, que es el más superficial, y 3 vastos, medial, lateral, y detrás del recto femoral está el intermedio, que todos estos convergen en un solo tendón y van y se insertan a la vez en la rótula y continuando hacia la tibia, ¿verdad? Que en la parte inferior de este músculo tenemos un saco, ¿verdad? Una capsulita, que es el cuadricipital, que en caso de que comience a, bueno, las capas que forman se presenten duras, el paciente al palparlo se va a sentir una diferencia de la densidad respecto a lo que es el resto de la piel y todo eso, a esa parte que se va a sentir más dura, más diferenciada. Y una forma de medir el grado de hinchazón o de edema que presenta el paciente es el signo de la fovela o de Gavet, que consta de 4 grados y se basa en la cantidad de tiempo que le toma a la piel tomar o volver a su estado normal y también la distancia a la que el agujero o pues sí, el agujerito que estamos generando con el dedo o con la presión, la distancia que genera también. Si la depresión es muy leve y casi desaparece, pues estamos hablando de un grado 1, ¿verdad? Al desaparecer casi al instante. Pero si esta depresión tiende a tener hasta 4 milímetros de profundidad y tarda más de 15 segundos en volver a su estado original, pues ya es un grado 2. Pero si llega hasta los 6 milímetros y tarda hasta 1 minuto en volver a su estado normal, pues ya es un grado 3. Pero cuando la profundidad es mayor a 1 centímetro y la piel tarda 2, 5 minutos o hasta más en volver a su estado normal, pues ya estamos hablando del grado 4, que es el grado más grave de todos. Y esta medida, o sea, este signo nos sirve únicamente en el miembro inferior, en todos los lugares donde tratemos de medir los niveles de edema. Respecto a la crepitación que el paciente va a presentar, para nosotros confirmarlo, además de los chasquidos, o sea, los tronidos que el paciente presenta, lo que vamos a hacer es colocar la palma de la mano sobre la rodilla y vamos a comenzar a flexionarla y a extenderla nosotros.
Y ahí vamos a sentir a través de la mano ese movimiento, ese chasquido. Y también vamos a identificar los puntos dolorosos, que por ejemplo en el caso de la artritis se va a encontrar en la línea, bueno, en la interlínea articular, que es donde se unen el hueso del fémur con la tibia. Y en el caso de la artrosis, pues el dolor va a ser más que nada en la pata de ganso, que son los músculos que están en la parte derecha e inferior. Respecto a la movilidad, tenemos de dos tipos. La movilidad activa es cuando le pedimos al paciente que realice algún tipo de movimiento y él tiene la capacidad de realizarla. O sea, él lo hace por sí solo. Y en la movilidad pasiva, nosotros realizamos el movimiento en el cuerpo del paciente. Por ejemplo, en esta paciente que está en decúbito ventral, si tuviera algún tipo de lesión en la rodilla y le pedimos que la extienda, él tal vez pueda hacerla hasta aquí. Bueno, que la flexione más bien, hasta esta parte, porque es todo lo que su cuerpo le permite debido a la lesión. Pero nosotros podemos generar una movilidad pasiva mayor y hacer la flexión hasta esta parte. La distancia entre donde el paciente se puede mover y hasta donde nosotros podemos hacer que se mueva, ese espacio se le denomina reserva de movimiento. Y para medir la movilidad pasiva del paciente, tenemos la flexión, que pues para esta ponemos al paciente en decúbito ventral o dorsal y vamos a tomar su pierna y pues posteriormente vamos a realizar movimientos de flexión y de extensión. Y la extensión, pues para esta es más cómoda que el paciente se encuentre en decúbito dorsal y lo normal es que la parte posterior de la rodilla, o sea, el hueco popliteo, esté en contacto con la superficie en la que se encuentra el paciente, una cama, una mesa o lo que sea. Y respecto a las rotaciones, pues este paciente tiene que estar en decúbito ventral y vamos a tomar pues su pie y vamos a comenzar a hacer rotaciones externas e internas, como se nos muestran las figuras B y C. Y en la artritis aguda, la limitación va a ser dolorosa y además de que la extensión de las rodillas va a estar limitada y el paciente se nos va a presentar en genuflexo, o sea, como que las rodillas están dobladitas para adelante, ¿verdad? Casi no las estira. Y en la artrosis, inicialmente los movimientos van a ser ordinarios, pero conforme la patología va empeorando, el paciente va perdiendo movilidad y va presentando dolor. Y también tenemos la condromalacia, que esta se refiere a un contacto anómalo entre los cartílagos del hueso de la rótula y del hueso del fémur. Para cuando el paciente deja pasar el tiempo, obviamente estos cartílagos se van desgastando. Y para nosotros darnos cuenta que existe ese desgaste, podemos aplicar distintas maniobras pues, para generar el dolor y que el paciente nos confirme esto, ¿verdad? Que es la prueba de Clark. Esta consiste en presionar la rodilla, bueno, la rótula sobre el fémur y realizar movimientos laterales para evidenciar algún tipo de desgaste. Que también hay de otra forma, que es nuevamente generar presión de la rótula sobre el fémur y ahora realizar movimientos hacia arriba y pedirle al paciente que nos ayude obviamente generando esfuerzo en los músculos del cuádriceps para que él también la eleve y ahí se genere el contacto entre la rótula y la parte inferior del fémur. Para explicar esto y que no se nos olvide, pues obviamente aquí tenemos a Superman, que es Clark Kent, que es la prueba de Clark, ¿verdad? Y pues aquí vamos a ver cómo este señor la realiza en esta paciente. A ver si se ve el video. La prueba de Clark básicamente lo que busca es reproducir los mismos síntomas. Aquí están los dos cóndilos femorales, la rótula por su movimiento de flexoextensión en la rodilla se desplazan, la rótula se desplaza entre los cóndilos. Entonces lo que vamos a hacer es reproducir ese roce. Entonces, al hacerle presión acá sobre la rótula, sostenerla hacia abajo y pedirle que contraiga, contraeme acá el cuádriceps, sube la rótula
y la rótula se mete hacia abajo y choca contra los cóndilos femorales. Ahí se reproduce lo mismo, puede crepitar y puede generar dolor. Esa es la prueba de Clark. Entonces se desciende rótula y la persona contrae de manera activa el cuádriceps. Bueno, pues es muy fácil, ¿verdad? La prueba de Clark. Presionar la rótula sobre el fémur para generar contacto ya sea de un lado a otro o hacia arriba con la ayuda del paciente. Bueno, y ahora vamos a checar los ligamentos. Sí me estoy escuchando bien, ¿verdad? Sí se escuchó el video y todo va bien. Sí. ¿Verdad? Ah, muy bien. Bueno, como podemos darnos cuenta en las imágenes, la rodilla tiene bastantes ligamentos, ¿verdad? Y pues también, bueno, pues ligamentos. Que estos se encuentran por delante, por detrás, a los lados y dentro de la articulación. Para checar los laterales, bueno, más bien los colaterales, vamos a tener dos. El medial y el externo. Para checar el interno, vamos a generar una abducción forzada, ¿verdad? O sea, vamos a separar la rodilla de la línea media y al hacer eso vamos a hacer que el ligamento interno se estire y al haber algún tipo de lesión, pues ahí se nos va a evidenciar. Y en el ligamento externo, lo que vamos a hacer es lo opuesto, una abducción forzada y también este se nos va a estirar, a extender, ¿verdad? Y pues también si tiene algún tipo de daño, pues ahí lo vamos a evidenciar. Esos ya fueron los laterales. Ahora vamos a los de adentro, que son los cruzados, que son dos, ¿verdad? Anterior y posterior. Bueno, pues para eso el paciente tiene que estar en decúbito dorsal y la rodilla tiene que estar en una flexión de 90 grados. Vamos a colocar la mano por debajo de la rodilla y la vamos a mover hacia atrás y hacia adelante, ¿sí? En la parte de la tibia la vamos a envolver con nuestras manos y vamos a generar movimientos hacia adelante y hacia atrás, como si tratáramos de luxarla. Y esto se le conoce como signo de cajón. En caso de que el paciente presente algún tipo de daño, pues obviamente nos va a referir dolor y pues va a tratar de evitar que continuemos con la exploración. Y aquí tengo nuevamente un video para ver cómo se realiza. Bienvenidos a fisalude.com, tu portal de fisioterapia y salud. En este vídeo vamos a desarrollar el test del cajón anterior y posterior. Es uno de los tests más conocidos y más realizado para valorar la estabilidad antero-posterior de la rodilla y la integridad de las estructuras que aseguran esta estabilidad. Para la realización de este test el paciente se encuentra en decúbito supino. Le pedimos que realice una flexión de cadera y rodilla aproximadamente de unos 90 grados y nos sentamos sobre su pie para fijarlo. Nuestras manos van a realizar una toma bimanual a ambos lados del tendón rotuliano, palpando las mesetas tibiales. Desde esta posición, para realizar primeramente el cajón anterior, realizamos una tracción postero-anterior, ayudándonos de nuestro tronco. Desde aquí valoraremos estructuras como ligamento cruzado anterior, ligamento oblicuo posterior, complejo arqueado popliteo, además de las porciones postero-interna y externa de la cápsula. Este test se consideraría positivo si el desplazamiento anterior de la tibia es exagerado. Para ello debemos compararlo siempre con la rodilla contralateral. En una segunda fase partiremos de la misma posición, pero valoraremos el test del cajón posterior. Para ello, el empuje será antero-posterior. Aquí valoraremos el desplazamiento hacia posterior de la tibia. Si este desplazamiento posterior es exagerado en comparación con la rodilla contralateral, sospecharemos de lesiones en las siguientes estructuras: ligamento cruzado posterior, complejo arqueado popliteo, ligamento oblicuo posterior e incluso ligamento cruzado anterior.
Bueno, ya quedó claro lo de los ligamentos, ahora continuemos con la exploración de los meniscos. Para estos tenemos tenemos bastantes formas, pero aquí vamos a mencionar dos, que es el signo de Steinmann 1. Primero, pues aquí tenemos en la parte inferior en las imágenes los meniscos, ¿verdad? El más grande, el que tiene forma de C abierta, es el medial, y el más pequeño va a ser el externo, ¿verdad? Porque pues ahí tenemos el peroné que lo comprueba. Bueno, para este vamos a tener la rodilla en flexión y vamos a generar en este distintos tipos de rotación. Va a ser la rotación interna y la rotación externa. Al hacer rotación externa, vamos a comprobar daño en el menisco interno. Y al hacer rotación interna, vamos a comprobar daño en el menisco lateral. O sea, como quien dice, vamos a tener cruzados los resultados. Al mover hacia adentro, comprobamos daño en el de afuera, ¿verdad? Y obviamente en caso de que pues, el paciente dé positivo para este signo, no significa que el daño en el menisco sea muy mal. Y ahora tenemos el signo de Boer. Bueno, en este vamos a provocar en el paciente aducción forzada y abducción también forzada. Bueno, al generar en esta una abducción forzada, vamos a evidenciar que el paciente muestra, bueno, más bien, del lado que vayamos a generar el movimiento forzado, los meniscos se van a comprimir y esto nos va a dar evidencia de que existe daño. Con el pasado era que el menisco se extendía y eso nos comprobaba daño. Aquí no, aquí es al revés. Aquí se comprime y nos muestra algún tipo de lesión. O sea que al aducir, o sea, acercar a la línea media, comprobamos el medial. Y al abducir, comprobamos el externo. Y este signo lo podemos realizar no solamente en 90 grados. Podemos ir variando para comprobar de manera más específica si tenemos algún tipo de daño. Y también, debido a que el menisco lateral es muy difícil de identificar, que incluso en ocasiones cuando está dañado el menisco lateral se presentan signos y síntomas en el menisco medial, se creó la maniobra específica para el menisco lateral. En esta lo que vamos a hacer es que la rodilla va a estar en una flexión de 90 grados. Y vamos a colocarla, bueno, en el libro se nos menciona que vamos a generar una aducción forzada y que para eso podemos colocar la rodilla encima de la otra. Pero pues obviamente únicamente con colocar algún tipo de objeto que genere resistencia y nos permita aducir, pues con eso basta y sobra, ¿verdad? Bueno, generamos la aducción forzada y en la línea interarticular, en la parte externa, por delante del ligamento colateral, vamos a introducir el dedo y vamos, como quien dice, a juguetearlo, o sea, a realizar movimientos, ¿verdad? Para explorar. En caso de que el paciente tenga algún tipo de daño, debido a que ya estamos teniendo un contacto más íntimo con el menisco, pues esto nos va a referir a algún tipo de síntoma, como el dolor, o simplemente nos va a pedir que paremos con la exploración. Y aquí tenemos un método de estudio que es la artroscopía, pues esta consiste en introducir a la articulación distintos tipos de cámaras para evaluar el estado de las estructuras como pues los meniscos, los ligamentos, pues las estructuras óseas y articulares, etcétera. Y para poder indicar este tipo de estudio es primero necesario que conozcamos bien la historia del paciente, que realicemos un correcto examen físico, que le hayamos realizado con anterioridad estudios de laboratorio, radiografías, y en caso de tener todo eso y aún no saber el diagnóstico del paciente, pues ya ahora sí procedemos con la artroscopía. Y en la exploración radiológica, para esto va a ser necesario que tomemos 2 radiografías por miembro, o sea, por extremidad, ¿verdad? Una va a ser antero-posterior y la otra va a ser lateral. Y al tener ya las 4, vamos a comparar una extremidad con la otra. Y por ejemplo, en caso de la artrosis, vamos a ver disminuido el espacio articular y puede que tengamos géodas, o sea, cristales.
Y en el caso de la artritis vamos a ver que la articulación está engrosada. No, perdón. Las partes blandas de la articulación se van a ver más densas porque van a estar engrosadas. Y también vamos a ver una disminución uniforme del espacio articular, ¿verdad? Y en estas sí vamos a tener de manera más frecuente las geodas y el paciente va a presentar destrucción articular. Y ahora vamos con la articulación del tobillo. En el interrogatorio le vamos a preguntar al paciente qué tipo de dolor presenta, con qué intensidad, desde hace cuánto, si con anterioridad sufrió algún tipo de traumatismos o si sospecha que por alguna razón él tuviera algún tipo de daño en las estructuras involucradas como tal. Y pues obviamente este tipo de daños son más frecuentes en las mujeres que usan zapatos de tacón alto, pues por las torceduras, ¿verdad? Que se llaman inversión y eversión forzada. Y en la inspección, el paciente muy probablemente vamos a verlo con edema, pero este edema no siempre indica una patología como tal del tobillo. Puede ser subsecuente a otro tipo de enfermedades propias del paciente, como algún tipo de dificultad cardíaca, renal, hepática, o la sarcoidosis, que esta pues también se acompaña de enrojecimiento. Y en el edema podemos tener distintas causas, como por ejemplo de origen óseo ante algún tipo de fractura, osteomelitis o algún tipo de tumoración. Y para evidenciar esto, pues obviamente hacemos uso de una radiografía. En el caso del edema articular, pues este se va a encontrar en las partes donde la sinovial es más superficial. Y tenemos de manera natural canales que son premaleolares y retromaleolares. Pero debido a la inflamación, estos canales no se van a poder apreciar. Y en el caso del que sea de los ligamentos, pues este va a ser siempre por debajo de los maleolos, ¿verdad? Y en el caso de los tendinosos, estos pues van a ser alargados y estrangulados tal como la anatomía de la estructura es. Y al realizar la palpación, pues obviamente vamos a generar en el paciente algún tipo de dolor. Nos vamos a dar cuenta del edema en caso de que esté presente, ¿verdad? Y también de distintos tipos de abultamientos, de la consistencia del tamaño. Y pues obviamente, como lo hemos venido mencionando ya, la temperatura de un miembro en comparación con el del otro, ¿verdad? Y pues para eso podemos generar también distintos tipos de movimiento, como una flexión, una extensión, una inversión, una eversión, entre otros. O sea, mover el pie hacia arriba, hacia abajo, y hacia adentro y hacia afuera. Como se nos menciona aquí, una flexión dorsal, plantar. Y para esto vamos a considerar ahora al tendón de Aquiles y a los músculos que lo insertan en las porciones óseas. En caso de que el paciente muestre resistencia en una flexión plantar, estamos hablando de que tenemos algún tipo de daño, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos realizar una flexión perdonera dorsal, o sea, pues dorsal, ¿verdad? Al dorso del pie. El tendón no va a permitir eso, y eso es porque puede tener algún tipo de contracturación, o sea, no tiene la libertad suficiente, la elasticidad para permitir que el pie termine su movimiento hacia arriba. Y en caso de que generemos algún tipo de movimiento plantar y se nos genere resistencia por parte del paciente, significa que no quiere generar movimiento en esa parte y pues tiene algún tipo de daño. Y aquí tenemos los músculos involucrados en los distintos tipos de movimiento, en la flexión plantar, dorsal, en la inversión y en la eversión. Si tenemos algún tipo de discapacidad por parte del paciente en alguno de esos movimientos, pues ya podemos sospechar también algún tipo de daño en esos músculos.
Y ahora vamos a hablar de los esguinces, que pues ya sabemos que estos son daños provocados en los ligamentos por distintos tipos de traumatismos o movimientos anómalos muy bruscos. En el grado 1, el ligamento no va a presentar un daño tan significativo, pero sí va a estar presente. Y podemos tener tumefacción, o sea, inflamación. Y en el grado 2 vamos a presentar daño en el ligamento, pero no va a ser total, va a ser de una manera pues incompleta. Y el paciente obviamente va a presentar dolor, inflamación, entre otras cosas, ¿verdad? Y en el grado 3, el ligamento va a estar roto como tal. Y obviamente pues esto ya requiere intervención quirúrgica. Como se nos muestran aquí en imágenes, en el grado 1 un poco dañado, en el grado 2 un tanto roto y en el grado 3 ya totalmente separado. Y ahora vamos a hablar del pie. Primero vamos a hablar de los puntos de apoyo del pie, que son 3, 2 posteriores, perdón, 1 posterior y 2 anteriores. El anterior nos referimos al talón y en los anteriores a las cabezas del quinto y del primer metatarsiano. También los dedos se consideran como puntos de apoyo secundarios. Y pues obviamente todos esos, al unirse con sus porciones tendinosas, ligamentosas y todas las estructuras involucradas, nos van a generar el arco, que es como se muestra en la otra imagen, que se le llama bóveda plantar. Que en caso de no estar presente, pues también nos va a hacer que el paciente tenga patologías. Bueno, los arcos de sostén son los puntos en los que se une un punto de apoyo con otro. Tenemos el arco longitudinal interno que une al talón con la cabeza del del primer metatarsiano. Y en esta longitud, la altura del pie respecto al piso va a ser de 1.5 a 1.8 centímetros. Y en el longitudinal externo, que une al calcáneo con el quinto metatarsiano, la altura es menos, pero sigue estando presente, que es de 3 a 5 milímetros. Y en el arco transverso anterior que une la cabeza de los dos metatarsianos, la altura no va a estar presente debido a que el mismo peso hace que tenga contacto con el piso. Y en el interrogatorio pues obviamente le vamos a preguntar al paciente, ¿dónde siente el dolor? Si este dolor se irradia hacia otras partes, si lo presenta de forma continua o va y viene, si se le presenta con mayor intensidad al estar en una forma específica, caminando, de pie, o si disminuye al estar en reposo. También qué tipo de calzado usa y si ha visto mejoría o algún tipo de empeoramiento con los distintos tipos, sandalia, tenis, zapato, bota, etc. ¿Qué sospecha él que pudo haber causado el daño? ¿Alguna torcedura? ¿Pisó un objeto? O cosas por el estilo. ¿Desde cuándo se presenta y si ha visto que el dolor permanece como tal, ha disminuido pero sigue constante o si ha empeorado? También si padece algún otro tipo de enfermedad o si con anterioridad ya había sido cuestionado acerca de alguna patología similar. Por ejemplo, que se le realizó una cirugía por fractura, entre otras cosas. Aunque en caso de que el paciente hubiese sido intervenido quirúrgicamente, pues obviamente lo veríamos en la piel, ¿verdad? Observaríamos la cicatriz. Bueno, y ahora hablemos del dolor en el pie plano. Generalmente, según el libro, las personas que presentan pie plano no sienten ningún tipo de molestia. Pero en este caso sí. Y se va a presentar dolor por delante del talón y puede que este se vaya hacia la pierna, hacia el muslo o en ocasiones hasta la región lumbar. Y vamos a tener como posible causa algún tipo de aumento de peso o cambios en las actividades que el paciente realizaba. Por ejemplo, si es una persona que no realizaba con frecuencia ningún tipo de movimiento o estar de pie durante mucho tiempo y decide comenzar a
a correr, a caminar o trabaja en un lugar donde tiene que estar demasiado tiempo de pie, pues eso le va a comenzar a generar molestias, pues porque son ambientes totalmente diferentes, su cuerpo está resintiendo el cambio, ¿verdad? Aunque también, como lo menciona aquí Hoffa, en ocasiones tal vez no es dolor de un pie plano, porque el paciente no lo tiene, más bien está comenzando a desarrollarlo, ¿sí? Y debemos de aprender a diferenciar la metatarsalgia postular, que es por estar demasiado tiempo de pie, o sea, estás cansado de los pies por estar mucho tiempo parado y ese tipo de cosas, de la metatarsalgia por neurinoma de Morton, que ya involucra pues estructuras neurológicas. En el libro se nos menciona que el nervio que transcurre entre la cabeza del quinto y cuarto metatarsiano comienza a comprimirse debido a que éstas se aproximan y lo dejan ahí en medio y pues le genera dolor al paciente. Pero pues se nos muestra acá en la imagen de abajo, el piecito de tipo calavera, que ese dolor se puede presentar en distintas partes del pie. O sea, en las partes donde se tenga contacto de una estructura ósea con otra, y se queda atrapado un nervio, pues obviamente eso le va a generar dolor al paciente. Y también tenemos el dolor por fractura de sobrecarga o enfermedad de Auslander. Pues esta se presenta generalmente en hombres y son fracturas de los cuellos de los metatarsianos. Puede ser el segundo o el tercero. Y pues obviamente no dudemos que se presente también en otros, ¿verdad? Y esto es debido a que sobrecargan la estructura de distintas maneras. En maratones, demasiado tiempo de pie, cargan objetos muy pesados, etc. ¿Verdad? Y pues obviamente esto va a generar que la estructura pues ceda y genere la fractura. Y cuando estemos checando al paciente, que estemos tocando, puede que sintamos algún tipo de abultamiento debido a la reparación que el hueso está comenzando a hacer. Ya nos habían hablado de el síndrome del túnel carpiano, pues ahora tenemos una versión en el pie llamada del túnel tarsiano. Esta consiste en que el nervio tibial posterior, que desciende y se mete por el retináculo de los flexores, o sea por aquí, se va a ver afectado debido a que ahí la presión aumenta y obviamente el paciente va a sentir dolor en las partes hacia donde el nervio se dirige, ¿verdad? O sea, en las partes medial y anterior del pie, del resto del pie. Y la forma de solucionar esto es, además de con medicamentos para tratar el dolor, pues es de forma quirúrgica, rompiendo el retináculo para que el nervio se libere de la presión. Y el pie neuropático o pie diabético, pues la dificultad es que los nervios de las terminaciones nerviosas del pie van a comenzar a dañarse y el paciente va a perder sensibilidad y ante distintos tipos de daño no se va a dar cuenta que lo tiene, por lo tanto no lo va a atender y va a empeorar. Y recordemos además que pues en estos pacientes la circulación sanguínea se ve afectada y no va a tener tanta capacidad para estar reparando ese tipo de daños. Y más porque nuevamente, como no siente el daño, no se da cuenta que lo tiene y pues se infecta, se exaspera y en ocasiones puede desarrollar gangrena y pues la gangrena ya es tejido muerto que es necesario extirpar, se puede extirpar un dedo, una parte del pie o, de ser necesario, parte de la extremidad. Y pues aquí vemos en la imagen una escala del 0 al 4 para medir las distintas gravedades en las que se nos puede presentar el pie del paciente afectado. Y una forma las formas para que estos pacientes pues no se vean tan afectados, ¿verdad? Es que de manera constante estén observando sus pies, si tienen algún tipo de cambio importante e inmediatamente acudir con el médico. También es importante que los pies estén secos y limpios, porque pues, obviamente al estar sucios son cuna de bacterias, de hongos, etcétera, y ante cualquier
cortadura, pues obviamente van a atacar y la paciente no se va a dar cuenta con tanta facilidad. También al cortarse las uñas, que lo hagan de forma correcta, no hacerlo de forma exagerada, porque como se nos muestra en la imagen, en el lado derecho la paciente se las está cortando, pero de más, y eso puede provocar, además de tal vez algún tipo de daño en la piel por parte del corta uñas, encarnamientos, ¿verdad? Lo más correcto es que la uña sobresalga de la piel y a partir de ahí irla recortando. Y también que el paciente use zapatos pues que le sean cómodos, que no le generen ningún tipo de rozadura, que los calcetines, medias o lo que use, que sean también suaves, que no sean rasposos y que los zapatos sean de su talla, porque pues, obviamente zapatos grandes o zapatos chicos tienden a generar daños o lesiones que pues, se conocen como ampollas y pues eso también puede ser un detonante. Y en la inspección del pie vamos a tomar en cuenta bastantes cosas. El talón, la punta de los dedos, la planta del pie y estos hacia dónde se dirigen. Para eso pues obviamente el paciente tiene que estar descalzo y sobre una superficie dura. Y vamos a comenzar inspeccionando el talón, que es en la figura inferior derecha. El pie del medio pues es el sano, ¿verdad? El que así debería de ser. Pero los dos de verde pues también son sanos, porque la cuestión es que debe ser un ángulo de 90 grados del pie, bueno, del talón y de la pierna respecto al piso. Pero en los que están en verde, no, como que se desvía poquito cuando cambiamos del talón a la pierna, ¿verdad? Pero si este cambio no es mayor a 5 grados, pues se considera que está dentro de los estándares sanos. Pero cuando este ya es mayor, se nos van a presentar dificultades. Por ejemplo, el talón varo, que es cuando apunta hacia afuera, y el talón valgo, que ya es cuando apunta hacia adentro, ¿verdad? Que es como lo podemos ver aquí en la imagen, que ya son los que se encuentran a los laterales, los rojos. Y también vamos a tomar a consideración la punta o sea, la dirección del pie, ¿verdad? Hacia dónde apuntan los dedos. Lo más correcto es como se nos muestra en otra imagen inferior izquierda, la parte A, ¿verdad? Que sean paralelos y miren hacia enfrente los dos, en una posición anatómica normal o relativamente normal. Pero cuando estos comienzan a separarse, pues obviamente ahí estamos hablando de algún tipo de patología, ¿verdad? Que es el varo. ¿Por qué los pies se separan? No sé, tal vez el paciente tiene algún tipo de característica diferente que lo obliga a mantener esa postura para poder estar en equilibrio, o entre otras cosas, ¿verdad? Y también tenemos el valgo, que es cuando los dedos, en vez de alejarse, se aproximan. Y es como si estuvieran formando una flecha o una punta hacia enfrente. Y en las formas del pie, pues tomamos a consideración el tamaño de los dedos unos con otros. En el griego, pues el segundo dedo va a ser más largo. En el egipcio, el primer dedo va a ser el más largo. Y en el cuadrado, pues todos los dedos van a tener un tamaño constante. Y en las posiciones anormales del pie, vamos a tomar ahora sí a consideración distintos movimientos en los que puede estar el pie, pero de forma permanente. Si nosotros lo realizamos como un movimiento de forma normal, el paciente lo va a hacer de forma obligatoria. En la aducción, el antepié, o sea, la parte de los dedos, la parte más anterior del pie, va a estar hacia adentro, es lo que les comentaba, que se van a aproximar uno con otro, ¿verdad? En la abducción va a ser al revés, se van a separar. O sea, imaginando que tuviéramos el pie y la pierna, en vez de que estén derechitos, vamos a tener la pierna, pero el pie va a ganar hacia otra dirección, ya sea hacia adentro o hacia atrás. Y en la inversión o supinación, la planta del pie va a mirar hacia adentro o hacia afuera en caso de que sea la eversión, ¿verdad? Ya no estamos considerando la punta de los dedos, ahora más bien es la planta del pie. Y en el varo o valgo ya es una combinación de los anteriores, ya sea una aducción, o sea, hacia adentro, más una inversión, que es cuando la planta
en vez de voltear hacia abajo, voltea hacia el medio, ya se nos convierte en un varo. Y en un valgo es cuando la punta apunta hacia afuera, bueno, está en dirección hacia afuera, y además el talón, bueno, más bien la planta del pie, en vez de voltear hacia abajo, voltea hacia afuera, ¿verdad? Como se nos muestra ahí en las imágenes. Y también tenemos el calcáneo y el equino. En el caso del calcáneo, el paciente va a mostrar el pie en una flexión dorsal. Y en el caso del equino, va a ser una flexión plantar. Y eso es todo por mi parte, compañeros. Si tienen algún tipo de duda, comentario o algo que quieran agregar, pues con todo gusto. Y ya damos por terminado la parte de extremidades. ¿Alguna otra? Bueno, nada más para comentar, ya que mencionaste lo del cuidado del pie diabético por la neuropatía diabética, pues sí es muy importante. Ahora sí que cuando ustedes hagan su servicio social, en el consultorio donde les toque, pues van a tener que haber mucho de medicina preventiva, de medicina de primer nivel, y este es un tema que ustedes van a tener que hablarlo muy bien con sus pacientes, darle las pláticas del cuidado del pie diabético. Estuvo muy bien así como lo explicaste, doctor. Incluso el corte de las uñas pues tiene que ser el adecuado para evitar alguna lesión. Mm, Nada más lo que mencionaste de la uña enterrada se le llama onicocriptosis, así se le llama el nombre, y ese, aunque no lo crean, es una causa frecuente de ida a urgencias. A veces ya llegan con el dedo todo infectado, se les hace una celulitis. Gente que no es diabética, ya los diabéticos, pues a ellos sí les va peor, porque ellos sí hacen ya datos clínicos del pie diabético, y ahí hasta pusiste una imagen de la clasificación de Wagner, que nos habla del estado de afectación pues vascular que puede haber, bueno, de tejidos y vascular que puede haber en el pie. Eso también es muy importante que lo veamos, porque ese tema es, híjole, el pie diabético es bien, bien, bien común. Y también que sepan que no nada más hay pie diabético, también hay mano diabética. Es obviamente mucho más común el pie, pero también existe mano diabética. Nada más que ahí como que no usan tanto el término de mano diabética y le ponen celulitis, que obviamente también es una celulitis, pero por si algún día escuchan el término de mano diabética, o sea, sí, sí existe, no nada más es pie diabético. Y pues ya, no sé si tengan alguna pregunta. Creo que estuvo todo muy bien explicado. Si no tienen dudas, pues nos vemos ya el miércoles próximo. Ahora sí, empezando con el tema ya de pelvis. Ya una vez que terminemos todo lo de pelvis, ya sea masculino y femenino, ahora sí ya empezamos a hablar de lo del sistema nervioso. Empezamos con la exploración neurológica general, lo que es la parte motora, sensitiva, y luego nos vamos a enfocar en cada uno de los pares craneales. ¿Sí? Sí, doctora. Terminando eso de exploración neurológica, pues ahora sí ya prácticamente pues terminamos todo lo que es el programa. Les comento que si vamos, pues sí vamos muy rápido, pero pues como ustedes ya saben, por lo del problema que tenemos de que no podemos ir a hospital a evaluar pacientes,
pues la ventaja que tenemos es esta, ¿no? Que avanzamos muy rápido, pero pues la desventaja es que no estamos practicando prácticamente nada. Pero bueno, de todos modos, si hay alguna duda o alguna pregunta que tengan, pues con confianza, y ahí la vamos resolviendo, ¿sí? Sí, está bien, doctora. Ándenles pues, chicos. Entonces, gracias por